hace falta también una lectura muy precisa en todos los temas estos de transparencia. Ayer le recomendaba la lectura del texto de José Ramón Cosío en el Universal, habló de los malos entendidos en materia de transparencia. Hoy tengo la fortuna de que el ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional converse con nosotros. José Ramón, doctor, ¿cómo estás? Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, hay malos entendidos en el tema de transparencia. Tú desarrollabas el argumento de que el INAI, pues, la función pública no puede asumir de manera directa las funciones que hoy tiene el INAI, ministro. Así es, Leonardo. Mira, el artículo 6 de la Constitución establece la existencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales. Lo que es muy importante entender es que este es un órgano que está garantizando un derecho humano que todos tenemos para obtener información pública gubernamental. Si no es cualquier órgano, ni es cualquier agencia, ni es cualquier administración, es un órgano constitucional autónomo para el que la designación de sus integrantes participa el Senado de la República. Primera cuestión. Segundo, lo que hace el INAI es controlar la transparencia, déjame decirlo así, de todos los órganos federales, todos. Congreso de la Unión, de sus dos cámaras, desde luego, la Comisión Permanente que mencionabas, la Auditoría Superior de la Federación, todo el Poder Judicial de la Federación, incluida la Suprema Corte de Justicia, todos los órganos constitucionales autónomos, el INEGI, el INAH, todos. Adicionalmente, controla la transparencia y la información de la Administración Pública Federal, que esto es la Secretaría de Estado, los fideicomisos públicos que queden, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria. Entonces, en lo federal, esas son sus atribuciones. Y respecto de los estados y la Ciudad de México, lo que hace es revisar las decisiones que los órganos de transparencia locales toman. Entonces, las funciones que hace al final de cuentas el INAI son respecto de todo el país. Ahora bien, está regido por una ley nacional, ministro. Regido por una ley nacional y regido en una parte muy importante y muy destacada por el apartado A del artículo 6 de la Constitución. Es decir, no es una trivialidad que se haya puesto en la Constitución quiénes lo integran, cómo lo integran, cuánto duran, cuáles son sus competencias para la Federación, para los estados. Es decir, es un órgano que está establecido en la Constitución de una manera, lo voy a decir, muy potente, y después, desde luego, como lo dices tú muy bien, con una ley nacional que ya precisa más bien sus competencias. Entonces, imaginemos, como dice el presidente, que tomaras las competencias del INAI y las transfirieras a la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública lo único que podría hacer es revisar la transparencia respecto de las demás secretarías de Estado, de los órganos descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas estatales de carácter federal. Consecuentemente, quedarían fuera de la Secretaría de la Función Pública el Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, los órganos constitucionales autónomos, porque eso sería violatorio al principio de división de poderes si la Secretaría pretendiera atacar. Y si quisiera realizar una acción respecto a las entidades federativas, pues nada menos que estaría violando los principios del sistema federal mexicano. Es decir, a eso es lo que yo le llamo unos malos entendidos, porque se dice, vamos a tomar todas estas funciones del INAI, llevémoselas a la Secretaría. Pero en una imagen que pudiéramos todos tener muy clara es, si hoy el INAI puede revisar 100 cosas, cuando las pase a la Secretaría de la Función Pública va a poder revisar 10. De ese tamaño es el despropósito. Además la han compactado presupuestalmente. Hemos pedido, debo decir, a la secretaria Meréndez Sandoval para que nos dé su opinión si podrían efectivamente asumir todas esas funciones con las capacidades que hoy tienen. Pero claramente, desde el punto de vista constitucional, pues nos queda claro todo esto. También me intriga, José Ramón, te pregunto, el presidente dijo, a ver, tenemos un diseño institucional muy reiterativo y mencionó la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción dijo que es autónoma, la Función Pública del INAI. ¿Es verdad que son repetitivas o el mapa institucional está razonablemente bien diseñado? Mira, lo que hace la Auditoría Superior de la Federación es revisar la cuenta pública. La cuenta pública no la puede revisar nadie más, es decir, cómo se ejerció todo el presupuesto de egresos de la Federación a lo largo de un año. Cuando se autoriza el presupuesto por la Cámara de Diputados, ese ejercicio se hace, hay que ir reportando todo el gasto y ese gasto al final se pone en una cuenta pública y la cuenta pública
pública es revisada por la Auditoría Superior. Entonces, ahí esa es una función muy particular de este. Segundo, la Fiscalía Anticorrupción persigue delitos. Esa es su función exclusivamente. Entonces, no tiene nada que ver con la Auditoría Superior, la Fiscalía. Tercero, la Secretaría de la Función Pública revisa única y exclusivamente a la Administración Pública Federal, como decía, Secretaría de Estado, descentralizados, fideicomisos y empresas de participación. No tiene nada que ver con delitos, ni tiene nada que ver con cuenta pública. Y el INAI lo que garantiza es transparencia al acceso a la información y protección de datos personales. Son 4 cosas completamente diferentes. No hay ahí. Oye, pues así están las cosas. Yo espero que lo consideren efectivamente los legisladores, momento que llegue efectivamente la propuesta del presidente. Ahora, que es además de reforma constitucional, Leonardo. Sí, es constitucional. No es de ley, sí. Es de reforma constitucional, requiere las 2/3 partes de Cámara de Diputados, 2/3 de senadores y mayoría de legislatura de los estados. Oye, ¿podría eso eventualmente ir a consulta pública? Podría, sí. Yo creo que sí, en ese... O sea, yo creo que como que genera más controversia esa que la que vamos a tener. Sí, habría un problema, porque el INAI está guardando 2 derechos humanos. Ese sería un tema interesantísimo de discusión. El derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos personales. Entonces, el órgano garante de la protección de esos 2 derechos puede ser consultado en consulta pública. Esa sería la pregunta, porque dice la Constitución los derechos y las garantías de esos derechos, y una garantía de los 2 derechos son precisamente estas instituciones. Entonces, sería una pregunta bien interesante. Pues por supuesto la tenemos ahí. ¿Tienes ya opinión formada sobre lo que puede y no puede decir el presidente en periodo electoral, José Ramón? Fíjate que sí, tuvimos un caso en la Suprema Corte cuando se estableció ese eslogan que suele salir muy abajo, que dice este programa es para uso exclusivo y no tiene efectos políticos. ¿Te acuerdas? Un eslogancito, eso lo determinó la Suprema Corte, y efectivamente esta cuestión de informar y propaganda desde luego va a estar muy reñida, pero a mí me parece que donde se carga los dados es precisamente porque dice la Constitución que solo es para cierto tipo de información. O sea, no dice el presidente puede salir y anunciar lo que quiera. El presidente no puede hacer propaganda y puede informar, como lo señalabas tú hace un momento antes de la entrevista, lo estabas tú diciendo, solo de determinados temas. Entonces, creo que la condición restrictiva del presidente es muy amplia. Y yo con toda franqueza no creo que esto sea una censura. ¿Por qué? Porque es una regulación constitucional que han desarrollado muchos de los legisladores que están hoy actuando, y simple y sencillamente no se le está impidiendo al presidente hablar, sino participar de manera directa por su posición política y su posición jurídica dentro de los procesos electorales para no desbalancear pues los equilibrios electorales mismos, ¿no? Ya. Pues José Ramón, ministro, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, un abrazo afectuoso, buenas noches a todos.